Muy buenas noches, bienvenidos en Vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo. Yo soy José María Chema León Lara y esta es una producción de radio y televisión de Aguascalientes. Le invito a seguir este programa en redes sociales, Facebook e Instagram en Vivo con Chema y a un servidor en Twitter, @Chema León Lara. Conforme a la teoría de la Constitución, a las constituciones se les puede clasificar principalmente como rígidas o blandas. Esto conforme a la posibilidad que el mismo texto permite para que la Constitución sea reformada o adicionada. Poniendo como ejemplo la Constitución estadounidense de 1787. Esta ha sido reformada, o más bien adicionada en 27 ocasiones con las modificaciones conocidas como enmiendas constitucionales. En cambio, la Constitución mexicana de 1917 ha sido reformada en más de 700 ocasiones, aunque claro está que nuestro sistema jurídico es ciertamente distinto que el de nuestros vecinos del norte. Ahora bien, reformar la Constitución mexicana requiere de un procedimiento específico, mismo que está contenido en el artículo 135 de la misma. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Actualmente, cumplir con este requisito es prácticamente de trámite para las iniciativas presentadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veamos, en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados cuentan con 334 diputados, lo que representa el 66.8% de la votación. En el Senado de la República son 77 senadores, representando el 58.6%, y esto sin contar los posibles votos de Movimiento Ciudadano, que muy a la sorda han sido este partido de oposición que más ha votado a favor de las iniciativas presentadas por la autollamada Cuarta Transformación. En el pleno de las legislaturas de los estados se requiere que al menos 17 estados aprueben la reforma, y por cómo están integrados los congresos de Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Durango, Chiapas, Colima y Ciudad de México, pues digamos que la contrarreforma energética del presidente es ya una realidad. Claro, esta iniciativa presentada por el presidente en calidad de preferente, misma que le pidió a sus diputados que no cambiaran ni una coma, fue aprobada en lo general. Sigue que se apruebe en lo particular y la minuta sea turnada al Senado y ahí se analice en comisiones y después pase al Pleno. Sabemos que será meramente para cumplir con la ley, pues a nadie le cabe duda del inmenso poder que tiene AMLO, pues este país se hace lo que él dice y nada más. Es lamentable y será seguramente una desgracia económica y medioambiental para nuestro país este nuevo capricho del presidente, pero esto sin contar la descarada violencia y violación a tratados internacionales, el inminente aumento a tarifas eléctricas, la desconfianza en inversión que esto ya está generando y la proyección a un futuro próximo sin energías limpias. Inclusive algunas voces han ya vaticinado que esto le pegará al país económicamente peor que la crisis derivada de la pandemia. Ya veremos, dijo el ciego. Cambiando de tema, recuerda que la semana pasada le platiqué sobre el caso del amigo del presidente Félix Salgado Macedonio, el que está acusado de abuso sexual, el que es virtual candidato a la candidatura de Morena por la gobernatura de Guerrero. Bueno, pues evidentemente el tema se le salió de las manos al régimen y debían actuar de inmediato. ¿Y qué hicieron? Desviar la atención, como bien lo saben hacer. Vamos, que no nos quepa duda, son expertos en ello. Ahora, el tema es el desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Ojo, sabemos que Tamaulipas es un estado caliente y no necesariamente por el espantoso clima que tienen. Gobernador tras gobernador a lo largo de al menos los últimos 20 años han sido señalados por tener nexos con el crimen organizado, lavado de dinero y un largo etcétera. Quizás se trate del modus operandi o, en otras palabras, lo habitual, lamentablemente, de aquellas tierras. Pero ahora, como en este país las condiciones no existen, al gobernador Cabeza de Vaca lo están poniendo en charola de plata justamente en pleno proceso constitucional. Muy conveniente, ¿no? Ahora, no hay que olvidar que el tamaulipeco enfrentó públicamente al presidente en agosto del año pasado. Usted, por ejemplo, vivió en carne propia que sus adversarios, cuando vieron que su liderazgo tomó forma nacional y sus posibilidades de crecer incrementaron, también incrementaron los ataques a su persona. Grabaron a sus colaboradores, lo difamaron en algunos medios de comunicación. Es más, como usted lo acaba de señalar, el mismo presidente de la República en esos años intentó meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero. ¿No se tratará también de una vengancita del presidente? Yo creo que es importante respetar el principio de presunción de inocencia y creo que también el gobernador está en todo su derecho de defenderse en contra de la artillería pesada del gobierno federal. Ya veremos en qué termina este nuevo episodio de la telenovela llamada Persecución Política Mexicana.
Y en su gustada sección, hashtag dato innecesario de hoy. Argentina debe su nombre a estar localizada en las tierras antes conocidas como el Virreinato del Río de la Plata. Argentina es un latinismo proveniente de la palabra argentum, que quiere decir plata. Vamos a una breve pausa y al regresar aquí en Vivo con Chema me acompaña el doctor Jorge Franco, vicerrector general de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Volvemos. Y regresamos en Vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo. La educación, ya sea pública o privada, al igual que muchos sectores, se encontró hace un año con el monstruo de la pandemia de frente. No se podía detener a pesar de que el mundo sí lo hizo. En el caso de las universidades, en pleno semestre se tuvo que actuar de inmediato y prácticamente improvisar con los pocos recursos que se tenían a la mano. La solución, plataformas digitales. Para hablar de este tema me acompaña esta noche el doctor Jorge Franco López, vicerrector general de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Doctor Franco, buenas noches y bienvenido en Vivo con Chema. Chema, muchas gracias. Buenas noches. Saludos a ti y a todas las personas que nos acompañan en el programa. Las clases en línea no son ninguna novedad propia de estos tiempos de pandemia, aunque para ser sinceros se trataba más de un recurso utilizado en casos muy específicos. Pienso, por ejemplo, en los posgrados. Muchas universidades contaban ya con las licencias para el uso de determinadas plataformas para este efecto, pero no necesariamente para la demanda que de un momento a otro se generó. El problema es que prácticamente de la noche a la mañana fue la única opción que quedó para continuar con las clases. El semestre de enero-junio de 2020 se tuvo que terminar de esa manera, con lo que se tenía al alcance. Un año más tarde las cosas han cambiado mucho respecto a las restricciones sanitarias. Pero la planeación, la organización y la ejecución de la educación de la modalidad de línea ciertamente también han mejorado. ¿Cómo ha sido este difícil camino para seguir brindando el servicio educativo a pesar de tan calamitosa realidad, doctor? Gracias, Chema. Es una pregunta muy interesante porque, como bien lo describes, es un tema que a todos nos tomó de alguna manera por sorpresa. Y fue una sorpresa dura, difícil, fuerte, en donde tanto en la Universidad Panamericana como seguramente en el resto de las instituciones educativas fue enfrentarse a una realidad en la que había que migrar muy rápido a un modelo educativo con unas plataformas, con unas metodologías que había que reaccionar prácticamente de una semana a otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue muy difícil al principio, pero fíjate que también cuando vienen los retos es cuando vienen los descubrimientos de nuevas capacidades, ¿no? Y dentro de lo difícil, tanto para alumnos como para profesores, te puedo compartir que del lado, por ejemplo, de los profesores y en la experiencia de la universidad, pues los profesores con mucha proactividad, con mucha audacia, algunos seguramente más vinculados o relacionados con plataformas y otros menos, ¿no? Dado que nuestro modelo es presencial, pues se hicieron grupos de trabajo, se hicieron equipos a nivel campus, se hicieron equipos a nivel intercamping, porque tenemos otros campus en la Ciudad de México y en Guadalajara también. Se armaron equipos de trabajo y con audacia, con mucha audacia y con muchas ganas de buscarle el cómo si del lado de los profesores empezaron a poner los medios para resolverse. Y también debo de reconocer que del lado de los alumnos les representó un reto seguramente muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo asistir a un aula, poder estar con tus compañeros, con tu profesor, tomar tu clase ahí y de repente verte detrás de una pantalla, ¿no? Detrás de una pantalla en donde la interacción es más compleja, en donde quizá no puedes interactuar con esa flexibilidad y con esa frescura tanto con compañeros como con profesores. Pero como bien dices, el cierre del semestre, enero-junio del 2020, pues prácticamente se tuvo que cerrar así. Tuvimos la oportunidad de tener el verano, en donde también se siguieron impartiendo cursos en línea, pero el verano nos permitió prepararnos aún de mejor manera para iniciar el agosto-diciembre, ¿no? Y con ese aprendizaje que ya habíamos tenido de una manera
pues repentina. Pudimos sacar adelante también el semestre agosto-diciembre. Seguimos en este semestre enero-junio en línea, pero bueno, tanto alumnos como profesores creo que hemos podido sacar adelante, hemos aprendido mucho, se ha tenido mucha audacia para sacar eso adelante y creo que dentro de lo que nos permite la educación a través de las pantallas y en línea, se está buscando sacar el mejor rendimiento posible, pero sigue siendo definitivamente un reto para todos. Ahora bien, sabemos que el regreso a las aulas de manera presencial es un asunto que depende exclusivamente de las autoridades. Esto es que den la luz verde. Sin embargo, el regreso a las aulas universitarias no será de la manera en que se acostumbraba previo a la pandemia. Bueno, siendo sinceros, parece que nada volverá a ser igual, aunque eso no significa que todo sea malo. Se han barajeado varias opciones que pueden tener las universidades y una de ellas es el sistema híbrido. ¿En qué consiste realmente el sistema híbrido, doctor? Pues mira, es también muy interesante tu pregunta. El sistema híbrido lo que plantea es que efectivamente se sigan impartiendo las clases, pero las clases sean que el profesor pueda asistir al aula, pero en el aula se tenga un tercio de la capacidad del aula con los alumnos y esos alumnos, algunos estarán presencial y otros seguirán en línea. Entonces, algo que ha demandado es que se han tenido que habilitar las aulas de la universidad para equiparlas con cámaras, con todo el equipo necesario para poder transmitir la clase desde el salón y que los alumnos que la vayan a tomar desde sus casas la puedan recibir pues, de la mejor manera posible. Los alumnos que puedan asistir presencialmente, bueno, pues ya podrán estar ahí con el profesor en el aula y podrán interactuar con él de una mejor manera. Entonces, el sistema híbrido será que se irán haciendo escalonamientos en donde los alumnos y los profesores irán al aula a impartir la clase y se hará un rol en donde los alumnos de manera escalonada estarán asistiendo al campus. Un tercio del grupo podrá estar dentro del aula, los otros 2 tercios la tomarán en casa otra vez de la videoconferencia y de los sistemas en línea y se irán rotando los alumnos hasta que logremos regresar a la normalidad, como bien dices, cuando las autoridades no lo permitan, que también se pueda seguir expandiendo el tema de la vacuna y que ya sea un ambiente seguro para todos. Finalmente, el aprendizaje y la enseñanza es muy importante, pero lo que es más importante y que tenemos que cuidar mucho es la salud de todos. Hablando de mi caso en particular, la experiencia como docente universitario en modalidad virtual ha sido algo que hasta la fecha me genera sentimientos encontrados. Soy de esa generación que está acostumbrada al uso diario de tecnología y no se diga a los alumnos. Sin embargo, el dar clases en línea o el tomarlas ha provocado la pérdida de ese factor humano. Me refiero que además de convertirse en algo bastante impersonal, si lo podríamos llamar así, creo que tanto para alumnos como para docentes es algo que hora tras hora se convierte en tedioso, cansado y quizás hasta aburrido. ¿Se puede saber hoy en día si el nivel de aprendizaje es el mismo, se ha mejorado o en el peor de los casos ha empeorado? Tu pregunta es sumamente interesante, Chema, porque yo creo que podría tener muchos comentarios alrededor de ella. Por un lado, efectivamente, el no tener la interacción personal en el aula, yo creo que a eso nos limita. Pero esa limitación creo que también nos ha desarrollado otras habilidades que a lo mejor no teníamos o no habíamos practicado tanto, ¿no? Ser más organizados, ser más estructurados. Estoy hablando, por ejemplo, desde los profesores. Desde los alumnos seguramente estoy hablando también que les demandará más capacidad de estar atentos, aunque por el otro lado esa demanda de estar más atentos en clase, estás más expuesto a estar distraído, porque si estás tomando clase desde tu casa, desde lo que sea, bueno, pues estás expuesto a más distracciones. Pienso personalmente que efectivamente lo ideal es poder estar en una interacción normal dentro del aula, porque esa interacción se vuelve muy rica, pero dentro de la limitante que nos ha traído dar las clases a través de videoconferencias o en línea, pues creo que hemos desarrollado otras habilidades también que antes no las habíamos explorado tanto, ¿no? Entonces, yo creo que como todo reto que llega o como todo reto que enfrentamos, nos permite con audacia desarrollar ciertas habilidades y quizás seguimos sí teniendo algunos costos de oportunidad que cuando regresemos a la normalidad vamos a poder atender de mejor manera como es la interacción personal.
Entonces, en fin, yo creo que es difícil una respuesta de blanco y negro, ¿no? Porque yo creo que el reto nos ha hecho crecer por un lado, seguimos teniendo costos de oportunidad por otro. Definitivamente yo también personalmente opino que la interacción en el aula es el medio más rico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también a los profesores, yo creo que mientras las clases sigan en línea, lo que nos reta, y sobre todo desde la visión que buscamos en la Universidad Panamericana, pues es ese trato personal con nuestros alumnos. Entonces, tenemos como profesores que estar retándonos a encontrarle el cómo sí, aunque yo vea 30 alumnos en la pantalla, cómo lograr seguir con esa interacción personal con cada uno de ellos y lograr que entre ellos también puedan tener una convivencia de aprendizaje durante la sesión. Pero no deja de ser un reto, y un reto complejo. Sin duda alguna, la educación ha cambiado para siempre. Háblese del nivel educativo que sea. El tema ahora es, obviamente, teniendo en cuenta la incertidumbre del mañana inmediato, con el mundo después de la pandemia, algunas carreras universitarias ya no serán requeridas y algunas otras, quizá ahora inexistentes, serán esenciales. Estamos en un momento para poder tener algún tipo de certeza de hacia dónde vamos en materia educativa, doctor. Fíjate que la educación yo creo que va a tener algunos elementos que son fundamentales y que no cambiarán en su esencia, y algunos elementos añadidos o algunos elementos complementarios que seguirán evolucionando de una manera vertiginosa. Por ejemplo, yo creo que en la educación, dentro de los elementos esenciales y desde la visión que tenemos en la Universidad Panamericana, el trato personal con los alumnos, el interesarte por la persona del alumno, el interesarte por no solo sus conocimientos específicos de la materia que estés impartiendo, sino interesarte en su desarrollo personal, en su formación integral, etcétera. Creo que son cosas que son esenciales y permanecerán y deberán de seguir permaneciendo en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en la UP y ojalá como en cualquier otra institución educativa de cualquier nivel educativo, ¿no? La tecnología, por el otro lado, en cuanto a los factores complementarios que evolucionan muy rápido, bueno, pues es exponencial lo que está pasando con el tema de la tecnología. Es exponencial y es difícil incluso visualizar hacia dónde pueda ir. Pero yo creo que estos factores complementarios al proceso de enseñanza-aprendizaje nos tendrán que seguir ayudando a agregarle mucho valor al proceso de enseñanza-aprendizaje y tenemos que entender cómo aprovecharlos de mejor manera. Será difícil, como bien dices, algunas carreras seguirán siendo pertinentes o algunas carreras no serán pertinentes ya en los próximos años. O nos cambiarán paradigmas complejos. Por ejemplo, tú como profesor de la carrera de Derecho, y pues hoy en día resulta que hay una supercomputadora denominada Watson que buscan que pueda dar asesoría en Estados Unidos legal de una manera automatizada, ¿no? Pero es un ejemplo del cómo la tecnología, incluso en carreras o en ámbitos en donde a lo mejor no los imaginábamos, podría ser una herramienta útil. Creo que, otra vez, el trato personal nunca dejará de ser un factor esencial, pero a la velocidad a la que están evolucionando las cosas hoy, creo que sería muy aventurado poder apostar a algo o poder decir que algo va a ser definitivo, porque la evolución de estos factores complementarios yo creo que no van a dejar de sorprendernos en los próximos años. Doctor Jorge Franco López, vicerrector general de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, muchas gracias y bienvenido siempre a En Vivo con Chema. Chema, te agradezco muchísimo el espacio, me da mucho gusto compartir esta entrevista contigo y con las personas que nos ven en la transmisión y bueno, estoy a tus órdenes y recibe un cordial saludo. Síganos en redes sociales, Facebook e Instagram, nos encuentra como En Vivo con Chema y lo invito a seguirme a mí en Twitter, @ChemaLeonLara. A nombre de todos los que hacemos este programa, yo soy José María Chema León Lara, le agradezco su sintonía y lo espero el próximo sábado en punto de las 7 y los lunes en la repetición a la 1 de la tarde. Muy buenas noches, muchas gracias.